Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Hoy es jueves, hoy es Día del Señor, como todos los días, pero hoy nos toca estar aquí en Facebook, como se los habíamos anunciado. Tenemos la oportunidad de compartir con ustedes esta noche. No lo vamos a hacer siempre. Nuestras reuniones son los martes a las 8:30 de la noche, pero durante este mes de septiembre, que estamos en fechas especiales dentro de los tiempos del Señor. Hemos querido convocar a toda la comunidad Manto Nuevo a un tiempo de ayuno y oración y les hemos pedido que se unan a este tiempo de ayuno y oración. Así es que como parte de este trabajo para ayudar, para orientar, para aconsejar, para dar una palabra de ánimo en estos tiempos de preparación, de comunión con Dios, eh, me he tomado el atrevimiento de llegar hasta todos ustedes a través de estas reuniones en Facebook, que es lo que nos permite llegar a ustedes, que nos permite extender el reino de los cielos y compartir una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza que nos fortalezca espiritualmente. Así es que hoy, jueves, vamos a añadir durante septiembre algunos jueves de este mes, algunos días, porque habrá un miércoles por ahí, pero si no estás enterado, entra a nuestra página aquí en Facebook de la Comunidad Manto Nuevo y ahí te darás cuenta del calendario de septiembre y de las actividades que estamos teniendo. Y dentro de las actividades estamos ayunando para ayudarte a fortalecer tu fe y que no te desalientes si es la primera vez que ayunas, si no te habías topado con esta experiencia del ayuno, no sabes por qué estamos ayunando o por qué deberíamos de hacerlo y te interesa participar. Por eso vamos a tomar algunos jueves de este mes para compartir contigo y tengas la fortaleza y puedas animarte a practicar el ayuno como a un hábito en tu vida en la búsqueda de Dios. Eh, Nada tiene que ver con religiosidad, no nos vamos a volver más santos, no vamos a pagar un precio para poder llegar al cielo, no estamos buscando volvernos mártires del sacrificio del ayuno, de ninguna manera. Lo que estamos buscando es fortalecer nuestra fe, animarnos unos a otros, saber que hay otros que están orando, que están ayunando, y lo hacemos en conjunto. Por eso hacemos la convocación a toda la comunidad Manto Nuevo para que se unan y participen con esto y sepamos unos y otros que estamos en este tiempo de ayuno y oración. Así es que con todo gusto y con la oportunidad que me permitas de platicar contigo esta noche para hablar precisamente de este tiempo de ayuno y oración. Así es que vale la pena saber primero eh, por qué lo estamos haciendo. O sea, qué es lo que estamos buscando al orar y ayunar como comunidad Manto Nuevo y qué es lo que estamos esperando que pase. Bueno, déjame decirte que, como se los he explicado ya en otras ocasiones, Dios es el primer interesado o el más interesado en que nosotros oremos y que nuestras oraciones lleguen al cielo, que nos atrevamos a hacer oraciones valientes, que nos atrevamos a hacer oraciones de fe, que podamos confiar y tener la certeza de que Él nos escucha, de que tengamos la fe de que Él está atendiendo nuestras peticiones, está atendiendo nuestras oraciones y que con esa certeza en tu corazón tú eleves una oración al cielo y que esperes de parte de Dios una respuesta. Dios está dispuesto a responder a nuestras oraciones. Dios quiere darnos una respuesta a nuestras oraciones. Él quiere darte la solución a tus problemas, la sanidad a tu cuerpo, la prosperidad financiera que necesites, la paz y la armonía en tu hogar, la felicidad en tu relación de pareja. Dios tiene una respuesta para nosotros y Dios quiere darnos la respuesta que sea conforme a su voluntad, porque de repente nosotros pedimos conforme nosotros queremos, es decir, lo que nosotros esperamos y deseamos con toda nuestra carnalidad y queremos que suceda, incluso le pedimos a Dios que así sea. Pero en esa intención de orar a Dios y de buscar, perdón, es que me entró algo de basurita aquí en el ojo y me está molestando, así es que, perdone. Entonces, nosotros queremos hacer oraciones que, que que nos agraden, que sean satisfactorias para nosotros y clamamos a Dios. Y como lo he dicho en otras ocasiones,
Muchas veces la gente ora, pide a Dios, espera un milagro, espera una respuesta de parte de Dios, espera una manifestación de Dios. He escuchado oraciones tan, de verdad, tan retadoras hacia Dios, que le dicen a Dios, si en verdad existes, cámbiame esto, si en verdad existes, sáname, si en verdad existes, ayúdame, si en verdad existes, haz esto por mí. Retando a Dios acerca de lo que uno espera que Dios haga, como si Dios estuviera interesado en demostrarnos a través de estos retos y estos desafíos que le ponemos para demostrarnos que Él es Dios, que Él es real, que Él existe. La verdad es que esa es parte de nuestra ignorancia, esa es parte de desconocer quién es Dios y lo que Él espera de nosotros. Y por eso respondemos a Dios de esa manera. Cuando Dios habla a nuestro corazón, cuando Dios nos dice, búscame y me encontrarás, háblame y yo te oiré, si tú me pides, yo te lo daré. O sea, Dios nos habla de tantas formas y quiere que nosotros nos acerquemos a Él en oración, que nos acerquemos con fe, pero nosotros nos queremos acercar a Dios como nosotros queremos. Y entonces nuestra respuesta a la invitación a Dios, al llamado de Dios, a esta confrontación que Dios hace a nuestros corazones, queremos responder a nuestra manera, como, como, como nosotros deseamos ser escuchados. Hoy en día, yo lo insisto tanto y perdón que sea tan repetitivo y tan cayendo quizás en la misma argumentación o la misma explicación que doy muchas veces o que explico muchas veces. Pero en estos tiempos lo que se nos está enseñando o a lo que se nos está preparando es que rezonguemos, que le rezonguemos a todo el mundo, que le rezonguemos al policía de tránsito, que le mentemos la mamá, que rezonguemos al político, al gobernador, que rezonguemos al maestro en la clase, que rezonguemos a los padres en el hogar, que rezonguemos a todo, a toda autoridad. Tenemos ese hábito ya. No, mire, yo no estoy a favor de la opresión ni del opresor. Yo estoy a favor de la libertad de expresión. Pero una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la exageración de nuestra libertad de expresión o simplemente un acto de rebeldía que nosotros tenemos hacia la figura de autoridad, llámese como se llame, papá, mamá, maestro de la escuela, jefe en el trabajo, gobierno, autoridad, policía, quien sea que represente una autoridad, que a nosotros nos haga rezongarle o que a nosotros nos haga protestar contra esa autoridad. Ahora, insisto, nosotros creo que tenemos derecho a expresarnos, a decir lo que pensamos, a decir lo que sentimos, pero eso no significa que la autoridad va a hacer lo que nosotros querramos o que la autoridad va a buscar satisfacer nuestras peticiones porque, ya levantó la voz, híjole, ya se quejó, uy, no le gustó esto. De ninguna manera. Si usted lee la Biblia, si usted lee y tiene oportunidad de leer Romanos capítulo 13, habla precisamente de la jerarquía de autoridad y la responsabilidad que nosotros tenemos. Si tú tienes temor de Dios, si has creído en Dios, tenemos una responsabilidad de escuchar a nuestra autoridad y no faltarle al respeto, porque toda autoridad es puesta por Dios, toda, llámese como se llame, sea quien sea. Y es que, pastor, es que, ¿cómo me dices que respete a la autoridad si es mala? ¿Cómo puedo respetar a mi jefe en el trabajo si es un holgazán? ¿Cómo puedo respetar a mis papás si mi papá es alcohólico? ¿Cómo puedo respetar a mi maestro en clase si es un soberbio o se cree el pavo real de la escuela y no hace y no escucha a sus estudiantes? ¿Cómo me pides tú que respete la autoridad? Así, respeta la autoridad. Eso es lo que Dios ha establecido y la Biblia dice claramente ahí mismo en Romanos que eh, la autoridad está puesta para aplaudir al que hace lo correcto y para corregir al que hace lo incorrecto. Y no me refiero a que hagas mal tu trabajo, sino a la actitud del corazón. A veces nosotros tenemos un irrespeto ya a la figura de autoridad solamente porque es autoridad, solamente porque creemos que todas las autoridades son malas. Yo conozco a muchos policías, amigos policías, hay miembros del ministerio de la comunidad que son o que participan de esa función, de esa profesión de ser policías, y los conozco y yo no tengo problemas porque ellos sean policías. Y no voy a decir todos los policías son corruptos y todos los policías son malos y todos los policías son unos estos y unos otros. Y no es cierto, esa es la idea, ese es el pensamiento que nos quieren hacer creer
que todo lo que representa autoridad está mal. ¿Con qué fin? Este mundo está buscando que no haya que no haya reglas, que no haya una sociedad que tenga reglas, que no haya una sociedad que tenga principios, moral, ética, porque al final de cuentas, si tú logras rebasar la línea y faltas el respeto a la autoridad, entonces ya no tienes, ya no hay un límite en tu corazón, ya no hay un principio de respeto a la autoridad. Y por lo tanto, cuando Dios nos habla o cuando Dios nos pide algo o cuando Dios nos confronta, simplemente actuamos como lo hemos venido haciendo todo el tiempo en un acto de rebeldía hacia Dios. Y entonces, pues ya no hay más que hacer. O sea, la Biblia nos dice en Hebreos um, que cuando nosotros ah, pisoteamos la sangre de Cristo, es decir, pecamos deliberadamente y cometemos pecados sin un acto de arrepentimiento, sin conciencia, sin entendimiento de la rebelión que estamos teniendo hacia Jesús y tomamos por inmunda la sangre del Cordero. Entonces dice Hebreos, ya no hay sacrificio que hacer. O sea, ¿de qué manera ayudas a alguien? ¿O de qué manera salvas a alguien que menosprecia el sacrificio en la cruz del Calvario, ese sacrificio que hizo Jesús por ti y que hizo por ti por mí? ¿Y cómo podríamos nosotros entonces obedecer la voz del Cordero, el llamado de Jesús acerca de esta... otra vez, no está saliendo el video de manera inmediata en Facebook. No entiendo por qué. Solo espero que lo puedas ver. Si tú ya lo estás viendo, por favor, etiquétame ahí en el video. A mí no me aparece, así es que si estás ahí en Facebook y estás viéndonos, escuchándonos, por favor comparte el video y etiquétame ahí en el video para que me aparezca a mí la notificación, porque resulta que ahora ni yo mismo me puedo ver en el video. Ya apareció el video, bueno, ya lo tengo aquí a la vista, creo que es este. Sí, parece que sí. Ok, pero seguimos aquí en vivo, no pasa nada. Lo que queremos es que la gente lo vea, lo escuche y reciba esta palabra a través de esta enseñanza. Ok, bien, entonces si rebasamos los límites de autoridad y no honramos la autoridad, al rato cuando Dios te habla o cuando Dios te confronta o cuando Dios te llama al ministerio, al servicio, a la consagración, o te convoca a un ayuno como este que convocamos y decimos, ay, no, eso no es para mí, eso yo no lo quiero, eso es religiosidad, ya es una exageración, o sea, ya, eh, está bien que lea la Biblia, que ore, pero ya ayunar, eso ya es abusar, eso ya es una exageración. Y entonces no lo hacemos porque nuestra respuesta está condicionada a nuestra actitud y a nuestro comportamiento cotidiano. Lo que tú haces cotidianamente refleja tu relación con Dios. La manera en cómo te relacionas con Dios se va a notar en tus palabras, en tus acciones, en lo que vas haciendo todos los días. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos y vivamos bajo esta instrucción que Dios nos ha dado para que nuestra respuesta sea de acuerdo a lo que Dios nos está llamando a hacer. Por ejemplo, convocamos un ayuno y oración. Y dice, sí, pastor, pero esa convocación la hizo usted como pastor, la hizo a la comunidad Manto Nuevo. Entonces, ¿por qué yo tendría que escuchar la voz que como mi pastor o como pastor de la comunidad Manto Nuevo nos está diciendo que ayunemos? Bueno, si entendemos otra vez los principios de autoridad, entendemos que dentro de la iglesia hay una autoridad y esa autoridad, al menos en esta comunidad, soy yo. Y como pastor, entiendo y creo con todo mi corazón que Dios pone en mi corazón hacer, decir, hablar, convocar, llamar a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, con el entendimiento claro de que tengo y asumo la responsabilidad de aquello que digo o aquello que hago como pastor del ministerio, como pastor de la iglesia. Entonces, si yo hago esta convocación y nuestra reacción es, no me interesa, no es para mí, tengo muchas cosas que hacer, esto no me importa, no puedo, y no aceptamos o no actuamos conforme al llamado que Dios nos está haciendo, entonces nuestro corazón va a responderle a Dios conforme a esa cotidianidad de todo el tiempo. Así es que vale la pena escuchar lo que Dios tiene que decirnos y la convocación que hace y el llamado que Dios hace a tu vida, ese llamado a arrepentirte, ese llamado a orar por otros, a hacer una llamada telefónica y preguntarle cómo estás, cómo te va, cómo has estado, cómo están las cosas y hacer eso que Dios pone en tu corazón hacer, bendice mucho
no solamente tu vida, sino también la vida de otros. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta ante el llamado de parte de Dios en nuestras vidas? Quiero poner como ejemplo este tiempo de ayuno y oración. El ayuno que nosotros hacemos es una respuesta que nosotros damos a los propósitos de Dios. Es decir, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros oramos, y quiero compartirte esto porque lo estoy leyendo en un libro que se llama Secretos de un Guerrero de Oración. Está buenísimo, te recomiendo que lo leas. Otra vez te digo el título, se llama Secretos de un Guerrero de Oración, del pastor Derek Prince. Es un pastor que tiene una enseñanza sólida, una palabra clara, una enseñanza firme durante muchos años, compartió el Evangelio, predicó, viajó a las naciones, y este libro creo que es una joya que deberías de tener entre tus libros para que puedas leer eh, este material. Te digo ahorita, la editorial es de Editorial Desafío. Bueno, al menos ese es el libro que yo tengo, de Editorial Desafío. Otra vez, te digo el título, Secretos de un Guerrero de Oración, del pastor Derek Prince. Si lo puedes leer, si lo puedes adquirir, si lo puedes buscar por ahí, para que tú leas este material que está buenísimo. Y de este libro es de lo que te estoy hablando. El pastor Derek Prince nos dice que nuestro ayuno es una respuesta que nosotros hacemos a Dios. Dios quiere darnos una respuesta a nuestras oraciones, pero generalmente cuando oramos, oramos por nuestra necesidad, por nuestra desesperación, por nuestros gustos, por nuestro dolor, por nuestro miedo, y no oramos conforme a la voluntad de Dios. Nuestras oraciones a veces se confunden, se equivocan. Ahora, no estoy diciendo que no ores no te estoy diciendo es que tu oración no sirve, es que tu oración de dolor, de miedo y de sufrimiento no sirve para nada, se va a la basura, estorba. No, no estoy diciendo eso. Tú tienes que orar. Ya se los he dicho en otras ocasión. No, tomemos lo que enseño dentro de todo el contexto de lo que te enseño siempre. Entonces, en otra ocasión te mencioné que si tú oras por desesperación, acércate en esa desesperación a Dios. Si tú oras por miedo, acércate en ese miedo a Dios. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Dios extiende su misericordia hacia nosotros y nos ayuda y nos sostiene y nos levanta. Pero muchas veces nosotros nos estancamos en una oración que se centra en nosotros mismos y se centra en nuestras necesidades, en nuestras carnalidades, en nuestros propios deseos. La escritura nos dice que nosotros no recibimos, primero, no recibimos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Ese es el engaño de una oración basada en nuestras necesidades. Cuando nosotros nos enfrascamos solamente en nuestras necesidades, un grito de auxilio, si tú te estás ahogando y necesitas ayuda porque no puedes más nadar y gritas auxilio, me estoy ahogando, seguramente alguien te tenderá la mano y te sacará de ahí. No vas a dar una explicación, no les vas a decir, hey, miren, se me encalabraron las piernas y necesito ayuda y por favor, alguien que sepa nadar y rescatar a alguien que se está ahogando, por favor. No, cuando logras terminar de dar la explicación ya te ahogaste. Eh, Alguna vez les he platicado, yo me considero una persona que sabe nadar. Desde muy pequeño mi papá me enseñó a nadar y en una ocasión me estaba ahogando en Acapulco. Ya se los platiqué, creo, muchas veces, pero si no lo has escuchado, quiero decirte esto. Fuimos con nuestros amigos de la juventud, nos fuimos a nadar a Acapulco y hicimos una competencia en mar abierto, ahí en pie de la cuesta que se considera mar abierto porque el oleaje es más fuerte, no es una bahía, es en la costa del Pacífico y las olas pegan y la marea jala y entonces por eso se considera de riesgo. Y en esa ocasión fuimos y el mar estaba alborotado, lo que se conoce como el que estaba picado. Bueno, al menos así le dicen en mi tierra. Y entonces nos metimos a nadar, varios amigos, si no me equivoco, se metió Teófilo, Raúl, Jesús, ay, se me olvidó hermano Oscar, amigo, perdón, Oscar, y alguien más, no recuerdo, Ricardo y yo. Y nos metimos a nadar en mar. Creo que era Ricardo, bueno, quise acordarme de todos. Carlos, que en paz descanse, nos metimos a nadar y estábamos nadando, era una competencia, 200 metros, dijimos 200 metros de fondo y de regreso. Era tarde, el mar estaba picado, y nos metimos nadando. Íbamos nadando, 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 cuando me di cuenta,
mis amigos ya iban de regreso. Y dije, pues todavía no alcanzamos 200 metros, así es que avancé un poquito más y cuando volteé ellos ya hasta se habían salido del mar. Así es que yo me regresé, iba de regreso y me dieron unos calambres en las piernas y tuve un miedo terrible. Así es que empecé a gritar, ayuda, y ellos no me escuchaban, el mar estaba bravo, ellos ya estaban en la fiesta, yo quería salir, pero al no responderme las piernas tenía miedo y la altura de las olas era yo la veía muy inmensa a nivel del mar. Cuando estás nadando una ola alta se ve exageradamente grande. Y tuve miedo, así es que el ser buen nadador no me ayudó en ese momento y empecé a gritar, ayuda, ayuda, y nadie me escuchaba, hasta que uno de ellos, Raúl, me vio que estaba haciendo señas, y cuando veo que me pone atención, yo le grito, una cámara, traíamos cámaras de llanta, de esas de goma, que se inflan y las usamos como salvavidas, y le empecé a gritar, una cámara, y él corrió hacia donde estaban las cámaras, pero veo que corre hacia su mochila, saca su cámara fotográfica y me empieza a tomar fotos. Para mí yo sentía que me moría en ese momento, porque lo que yo estaba gritando era, auxilio, ayúdenme, me estoy ahogando, me estoy muriendo. Y ellos no me entendieron. Yo no les podía explicar todo eso, solamente grité, auxilio, una cámara. Y no, no me entendieron lo que yo estaba diciendo. Y en ese momento es uno de tantos momentos en que yo oré a Dios sin creer en Él. Te estoy hablando de cuando yo tenía 19, 20 años. Y oré a Dios sin creer en Dios, sin saber que había Dios, sin entender quién era Dios, ni tener una pizca de idea de lo que era una oración, de lo que era la Biblia, de quién era Jesús, de nada. Yo no tenía la menor idea. Yo crecí en un hogar donde no se me enseñó acerca de Dios. eh, por muchas razones, ya se las he contado en otras ocasiones. Y empiezo a gritar a Dios, si en verdad existes, sálvame y sácame de aquí y me voy a portar bien y te voy a servir. Eso fue lo que dije en el mar. No hice una gran oración, no hice una oración que fuera significativa o que tuviera la aprobación de muchos religiosos que me hubieran dicho, no, esa oración no sirve porque no le hiciste al Padre en el nombre de Jesús, no hiciste esto, no te faltó esto, tiene que haber una estructura y un sistema, nada. O sea, yo solamente pedí auxilio. Y el que me podía salvar, mis amigos, aunque los quiero mucho y los aprecio mucho, no hicieron nada por mí en ese momento. Yo pude haber muerto ese día ahí en Acapulco, en pie de la cuesta, si yo no clamo a Dios y le digo, sácame de aquí, si en verdad existe, sácame de aquí. Por eso yo creo que una oración de un grito de auxilio, una oración de una súplica, de un pedido a Dios, una oración de desesperación, de ya no ver la salida por ningún lado, que la enfermedad te está agobiando, que los problemas matrimoniales te están destruyendo, que la deuda te está asfixiando y que grites a Dios desesperado, auxilio, sálvame, ayúdame. Yo estoy seguro que Dios te va a responder. Y estoy seguro que Dios va a oír esa oración y te va a ayudar y te va a salvar y te va a rescatar de esa situación difícil por la que estás pasando definitivamente. Creo que son las oraciones cuando estamos más desesperados, cuando estamos más angustiados, son las oraciones que son más efectivas en nosotros. De hecho, es cuando oramos, cuando estamos desesperados, cuando estamos en problemas, cuando tenemos necesidad, cuando estamos enfermos, cuando un familiar enferma, cuando perdemos a un ser querido. Ahí es cuando nuestro corazón clama, cuando se acuerda que hay un creador que lo sostiene y que puede tener una respuesta. Y en esos momentos de angustia podemos hacer una oración desesperada. Y estoy seguro que esa oración será respondida. Por eso puedes ver a gente que no se congrega, que no va a la iglesia, que no lee la Biblia, que no vive en santidad, que no se ha alejado del pecado por completo y hacen una oración desesperada y Dios les responde. Y Dios les da la ayuda que están solicitando. Y vienen ángeles y pelean por ellos y son liberados y son sanados y son restaurados.
porque es un grito de auxilio y Dios no hace oído sordo a un grito de auxilio. El problema está, así es que si tú haces alguna vez una oración de, de auxilio, estoy seguro que tendrá una respuesta de parte de Dios. El problema está que vivamos nuestras vidas como hijos de Dios, que vivamos teniendo tiempos de oración de gritos de auxilio, que nuestra vida sea un grito de auxilio todos los días, que todos los días vivas desesperado, que todos los días te pelees con tu esposo, con tu esposa, que todos los días tengas problemas financieros, que todos los días te enfermes, que todos los días estén a punto de correrte del trabajo, que todos los días, ese es el problema. Ese es el problema porque en lugar de avanzar hacia un crecimiento, en lugar de crecer espiritualmente, nos estamos deteniendo y viviremos toda la vida angustiados, sufriendo, gritando, Dios, ayúdame. Viviremos así todo el tiempo porque no hemos crecido, porque todavía seguimos ahogándonos en ese mar abierto, pidiendo que te avienten una cámara, porque simplemente ya no puedes salir del embrollo en el que te metiste. A mí nadie me obligó a meterme al mar. Nadie me dijo, órale, te amenazo porque si no va a pasar esto, el otro y te vamos a desconocer como amigo o eres gallina. O, no, nadie, la competencia fue sana, nos metimos a nadar todos los amigos, nadamos y nos salimos. Pero al momento de salir, yo ya no podía. Y entonces clamé a Dios y Él me escuchó. Hoy puedo decirte que recuerdo esa escena y tengo bien presente el momento de que en verdad fue Dios el que me sacó. Yo no podría haber salido. Yo me considero bueno nadando, pero en ese momento no podía salir. Y Él fue el que me sacó. Y hoy le sirvo, porque en aquel momento le dije, si tú existes, si en verdad existes, yo te voy a servir. Me voy a portar bien y te voy a servir. Lo de portarme bien, sigo esforzándome todos los días, pero de que le estoy sirviendo, no hay otra forma de agradecerle tanto a Dios lo que Él hizo por mí. Y no solamente hice esa oración una vez, la hice muchas veces. Creo que ya después se me hizo una costumbre decirle a Dios, si me sacas de esta te voy a servir, si me sacas de esta, ahora sí me voy a portar bien, si me ayudas, ahora sí voy a obedecer a mis papás. Y porque siempre que tenía un problema, cuando choqué el carro de mi papá, cuando me corrieron de la universidad, cuando perdí un dinero, cuando me asaltaron y me quitaron alhajas y joyas que yo llevaba, de aquí de México, las llevaba a Iguala porque tengo familiares que las reparan y yo, mis familiares aquí en México me dijeron, no, pues llévate estas y que las arreglen y me dieron un montón de alhajas, joyas de oro, cadenas, pulseras, anillos, me dieron cosas, aretes, para que yo los llevara a la ciudad de mis papás y me los arreglaran. Y resulta que bajando el camión me dieron una saltada y me robaron todo y yo no sabía qué hacer. Yo pensaba dentro de mi corazón, no me van a creer. Si yo les digo que pasó esto, no me lo van a creer. Y yo le decía a Dios, ayúdame, ¿qué hago? ¿Y cómo le hago? Y el Señor me ayudó. Mi familia es maravillosa, mis primos son maravillosos y los bendigo porque no sé si me creyeron o no, pero no hubo consecuencias de eso. En otra ocasión, mi cuñado me hizo favor de prestarme su taxi para yo trabajarlo en verano y me lo prestaba en las noches porque en el día alguien más lo trabajaba y en las noches me lo prestó. Y en una ocasión me iba en el taxi y alguien me quiso asesinar, literalmente. Me aventó un cuchillazo, lo único que hice fue meter mi mano. Era de noche, la luz de la luna, había luna llena y en la luna, el reflejo de la luna, se reflejó en el cuchillo que venía hacia mí y yo lo único que alcancé a hacer fue meter la mano. Todavía traigo aquí la cicatriz y le logré contener la mano al muchacho, era un jovencito, no era, estoy hablando de hace más de 25 años y ya salió ahí que él quería asesinarme porque yo era el hijo de no sé quién, que no era cierto, me estaba confundiendo con alguien y la verdad en ese momento, mientras yo sostenía su mano, yo le decía, Dios, ayúdame, Dios mío, sálvame. Si me sacas de esta, te voy a servir. Y el Señor me sacó. Terminé llevándolo a la colonia donde vivía y después llegué con mi papá y le platiqué lo que había pasado. Y yo sabía que era algo difícil de creer.
Pero yo le decía a mi papá, es que realmente me pasó y ya fuimos con mi cuñado y le platicamos y de verdad que fueron tantas veces que el Señor me libró de la muerte, que el Señor me sacó de tantos problemas, que el Señor me ayudó a liberar mi alma hasta el día en que lo conocí, hasta enero de 1995 que yo conocí al Señor y le entregué mi vida a Jesús. Pero entonces yo seguía, como cristiano, yo seguía haciendo oraciones de emergencia, de gritos de auxilio, de gritos desesperados. Yo seguía pidiéndole a Dios ayuda cuando ya tenía el agua hasta el cuello. Buscaba a Dios cuando tenía problemas, problemas financieros, problemas en mi matrimonio, problemas en el trabajo. Estuvieron a punto de correrme en mi trabajo, por negligente, por tonto, porque me confié y porque tenía otros problemas que estaba huyendo de ellos. Entonces, había muchas cosas que han pasado en mi vida. Y te estoy hablando ya como cristiano, no antes. Las que te platiqué hace un momento fueron antes de ser cristiano. Lo del mar, lo del taxi, lo de los choques, la cantidad de cosas que me pasaron. Pero ya siendo cristiano todavía hacía oraciones de emergencia, donde yo le pedía a Dios, sí, ayúdame Dios, ahora sí, si me sacas de esto, ahora sí me voy a portar bien, si me sacas de esto, ahora sí voy a salir adelante, si me sacas de esto, ahora sí voy a vivir en santidad, me voy a alejar del pecado. Ya siendo cristiano, ya conociendo la palabra, ya congregándome en una iglesia, yo seguía haciendo oraciones de emergencia. Y entonces mi vida se estancó en esa comodidad de orar solamente cuando tenía problemas. Yo me metía en problemas, me metía en dificultades, tomaba malas decisiones y no estoy hablando que me metía el pecado y que me revolcaba en el pecado, no, no, simplemente eran malas decisiones. Problemas que tuve con mi esposa, discusiones muy fuertes, mis hijos se enfermaban frecuentemente y yo me desesperaba. En una ocasión estaba recordando a antier, no me recuerdo, estaba recordando que en una ocasión estaba tan desesperado, pero tan desesperado, estaba llorando de desesperación con mi esposa en la sala de la casa donde estábamos rentando, y estaba yo tan desesperado que le dije a mi esposa, ya no puedo más, necesitamos huir de esta ciudad, así es que vámonos, y le hablé por teléfono a mi papá, le hablé a mi papá, biológico, le hablé a mi papá y le dije, papá, estoy desesperado, tienes dinero que me prestes, me puedes recibir en tu casa, necesito salir de esta ciudad, ya no aguanto más, es desesperante, todo me sale mal, no me están funcionando las cosas, sigo pagando renta, y te estoy hablando de que ya llevaba años siendo cristiano. El dinero no me alcanza, papá, mis hijos se enferman, aquí las cosas están horribles. Y le pedí dinero prestado a mi papá, yo le pedí una cantidad y mi papá, con toda tristeza en su corazón, me dijo, hijo, no tenemos ahorita, no te podemos ayudar. Pero si te quieres venir para acá, a Iguala, están las puertas abiertas de la casa, vente con toda confianza aquí, vemos qué hacemos, pero vas a salir adelante. Nos calmamos, mi esposa y yo, nos sentamos en la sala y dijimos, nadie nos puede ayudar, solamente Dios nos puede sacar de este embrollo. Y oramos. Y el Señor nos sacó y aquí estamos. Pero se me hizo una costumbre orar oraciones de emergencia. Se me hizo una costumbre tomar a Dios como un salvavidas o como un bombero apagafuegos o como una niñera que viene a recoger mi reguero después de que yo la había regado completamente y me acostumbré a ese estilo de vida tanto que aun cuando servía al Señor en el liderazgo de la iglesia en la que estábamos, aún así me seguía metiendo en broncas y seguía teniendo necesidades fuertísimas. Pero nada cambiaba, mi vida seguía siendo la misma, tenía las mismas necesidades, tenía los mismos problemas, tenía las mismas enfermedades en mis hijos, tenía las mismas discusiones con mi esposa interminables. Eh, no cambiaba nada, hermano, nada cambiaba porque yo seguía haciendo esas oraciones de emergencia. No sé si a ti te pasa, pero nos acostumbramos tanto a ese estilo de vida que solamente le pedimos a Dios ayuda cuando lo necesitamos. Y eso es porque en nuestra carnalidad, en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, vivimos solo sujetos a lo que nuestra carne dice, a lo que nuestra carne pide, a lo que nuestra carne quiere.
y vivimos supliendo nuestras necesidades. ¿Qué hacemos cuando nos da hambre? Vamos y comemos. Si tenemos sueño, aunque estés en una reunión importante, aunque estés en la iglesia el domingo, toda la semana no te paraste en la iglesia y el domingo llegas bien contento a la iglesia y aunque no te quieres dormir, ahí estás cabeceándote con el sueño hasta que finalmente te vence el sueño y te duermes porque le haces caso a tu carne. Eh, Tienes hambre y comes, tienes sueño y duermes. Alguien te toca la llaga, te mueve tantito ahí la herida y respingas, explotas, empiezas a maldecir y te peleas y maldices oh, y reaccionamos conforme a la carne, porque estamos acostumbrados a que la carne sea la que nos mande, la que nos diga qué hacer, la que nos diga cómo vivir. Incluso también es la carne la que nos lleva a orar. Es la carne la que nos mueve a la oración. ¿Cuántas veces te levantas en la mañana con unas ganas impresionantes de orar? ¿Cuántas veces? En todo el año. ¿Cuántas veces al año te levantas un día, dos, tres, 5 días a la semana? Te levantas, no hombre, hoy traigo unas ganas de orar. No hombre, a las 5 de la mañana voy a parar. Y ahorita te levantas a las 5 bien despierto y en el nombre de Jesús y empiezas a orar y a hacer guerra espiritual y a pelear por toda tu familia. ¿Cuántas veces en todas nuestras vidas hemos hecho eso? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con el deseo de nuestra carne de ayunar, de ir a la iglesia, de ir a la iglesia? Si alguien tiene ganas de ir a la iglesia, estoy seguro que no es en la carne, es en el espíritu. El espíritu te impulsa, te da ánimos, te da fuerza para congregarte y asistir a la reunión del domingo en tu congregación. Pero si no, si tu espíritu no está fortalecido, la carne no quiere, la carne se va a preocupar por la ropa que hay que lavar, por el negocio que hay que atender, es que es domingo de barbacoa, pastor, no la podemos perder, es que es domingo de estar con la familia, es domingo de levantarse tarde, y entonces tenemos siempre un pretexto para justificar las acciones de nuestra carne y estamos acostumbrados a actuar de esa manera. Nuestra respuesta hacia lo que Dios nos está pidiendo hacer es en base a lo que nosotros queremos, a lo que nuestra carne quiere. Nuestra oración, nuestra lectura bíblica, nuestro tiempo de adorar, de exaltar al Señor. Es molesto cuando tu carne no tiene ganas de buscar al Señor. Hasta una alabanza que pones es molesto. Mejor ponemos a Paquita, la del barrio, Vicente Fernández o música en inglés que no entendemos ni jota de lo que cantamos. Pero preferimos eso a buscar a Dios, porque nuestra carne eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, nuestra respuesta a Dios es precisamente conforme a lo que estamos acostumbrados a vivir cotidianamente. Lamentablemente así es. Perdón si no lo habías visto, pero lo que tú vives cotidianamente es tu respuesta hacia el llamado que Dios te hace. Un llamado a orar, un llamado a leer la Biblia, un llamado a ir a la iglesia, a cantar alabanzas, a ayudar al prójimo, un llamado simplemente a buscar a Dios. Y no se diga ayunar. Vamos a reaccionar a ese llamado de Dios conforme nuestra carne se haya acostumbrado. Por eso necesitamos vivir en el Espíritu. Por eso necesitamos escuchar lo que el Espíritu nos dice. Necesitamos que sea el Espíritu el que nos impulse, el Espíritu nos conduzca y nos ayude a vivir la vida cotidiana en el Espíritu. La insistencia de Pablo a la iglesia es: ya no vivimos en la carne, sino en el Espíritu. Ya no estamos bajo las obras de la carne, sino que ahora lo que fluye en nosotros son los frutos del Espíritu. Ya no estamos bajo el yugo de esclavitud de la carne y del pecado, porque ahora estamos bajo el yugo de la esclavitud en Cristo Jesús. Vivimos en el Espíritu, pero no podemos porque cotidianamente o permanentemente estamos enfrentando nuestras necesidades, nuestros propios deseos, nuestras propias insatisfacciones, los traumas, el enojo, la angustia, la desesperación. La vivimos cotidianamente porque nos estamos acostumbrando a acumular eso. Entonces, el llamado de Dios, cuando Dios te llama, cuando Dios te hace una convocación a tu espíritu: ven, búscame, acércate. No, lo buscamos cuando tenemos problemas, lo buscamos cuando tenemos necesidad, lo buscamos cuando hay un problema que yo no puedo resolver. Si yo pudiera resolver todos mis problemas, no buscaría al Señor. Literal, te lo estoy diciendo yo como pastor.
Yo busco a Dios porque yo sé que en Él es la única respuesta, es la única solución. Pero si yo vivo buscando a Dios como mi salvavidas de emergencia, no como el que salva mi vida, porque Él es el que salva mi vida, sino el salvavidas de emergencia, ese de que pásenme la cámara. Y si yo busco a Dios porque me estoy ahogando, busco a Dios porque tengo problemas, es porque yo no he entendido que mi búsqueda de Dios es en el Espíritu. Y la razón es simple, porque continuamente estoy alimentando mi carne. Y conforme yo alimento mi carne y respondo a mi carne, entonces voy a actuar conforme a la carne. No vas a tener ánimo de leer la Biblia, no vas a tener ánimo de orar, no vas a tener ánimo de congregarte, no vas a tener ánimo de buscar a Dios hasta que estés sumergido o metido en un problema. Y cuando te metes en un problema y estás sumergido en ese problema, no se te pasa por la idea de entrada que Dios es el que tiene la respuesta. Simplemente corremos a quien vemos y que podemos tomar ayuda. Pero cuando se te cierran todas las puertas, cuando ya no hay nadie más que te pueda ayudar y nadie te puede dar una solución, recurrimos a Dios. Y es ahí cuando lo buscamos. Ok, esa es la naturaleza de nuestra respuesta. ¿Por qué ayunamos entonces? Porque nuestro ayuno nos ayuda a quebrantar eso, a cambiar esa actitud y ese comportamiento cotidiano que vivimos todos los días, como cualquier, y no te estoy culpando, ni te estoy enjuiciando, ni te lo estoy diciendo para que te sientas mal como basura y digas, ay, sí, soy un gusano, soy un hipócrita porque busco a Dios en mi necesidad y los demás, en los demás días del año ni lo busco. Mire, los pastores usamos frases para hacer un acto de conciencia en las ovejas, en la congregación. Usamos frases como, hermano, ¿por qué buscas, no le puedes dedicar a Dios 2 horas el domingo, un día a la semana, cuando Él te dedica 6 días de toda la semana, 365 del año? ¿Por qué no puedes dedicarle uno? Usamos esas frases a ver si así reaccionamos los congregantes y decimos, ah, caray, sí es cierto, Dios me da todos los días y yo nada más no le puedo dar uno. Usamos frases como esa, hermano, no puedes orar 5 minutos. Pedro, Juan y los apóstoles no pudieron orar ni siquiera 5 minutos ni una hora pudieron orar con el Señor Jesús mientras Él oraba e intercedía por ellos 3 horas. Hermano, ¿dónde está tu corazón? Y usamos argumentos como esos y me incluyo yo como pastor, creo que hace algún tiempo ya no lo hago, pero eh, lo usamos para ver si reaccionamos. La verdad es que no funciona. No funciona porque vamos a seguir actuando conforme a lo cotidiano. Vamos a seguir actuando conforme a lo que vivimos todos los días y en base a eso haremos lo que hacemos o viviremos como vivimos o buscaremos a Dios como deberíamos, como lo buscamos cotidianamente. Pero lo que Dios espera de nosotros no es que seamos reactivos a nuestras circunstancias, que busquemos a Dios como ese bombero apagafuegos, apaga incendios que viene a nuestro auxilio cuando ya hemos prendido la casa con todas nuestras malas actitudes. Yo creo que Dios quiere que en nuestra cotidianidad y en nuestro espíritu estemos conscientes de la fuerza y la capacidad que Dios tiene sobre nosotros todo el tiempo. Y la forma de hacerlo, la creo, y no te estoy dando una receta mágica, pero una forma en que tú puedes cambiar esa actitud reactiva, tus circunstancias, es a través del ayuno. El ayuno es una forma de decirle a tu carne, tú no estás en control. Es una forma de decirle a la carne, a tu naturaleza carnal, a tu naturaleza pecadora, es decirle, tú no estás en control de mi vida, tú no tienes el control de mis decisiones, no tienes el control ni de mi hambre. Cuando yo tengo hambre, tú no decides, carne, cuándo voy a comer o cuánto voy a comer. Yo voy a comer y voy a decidir qué comer y cuánto voy a comer en el momento que yo quiera. No porque mi carne me lo está pidiendo o me lo está exigiendo. Yo conozco muchas personas que se enojan porque no comen a su hora. Otros se enojan porque no duermen sus horas suficientes. Y andan todos desesperados y neuróticos durante el día, durante la jornada, porque no durmieron bien. O porque les fue mal en el trabajo, llegan y se desquitan en la casa con la esposa y con los hijos. O porque el carro no arrancó, porque ya les desesperó su carro viejito y ya no saben qué hacer o cómo hacer y empiezan a comprometer su integridad, sus valores, los principios que están en su corazón, los empiezan a comprometer porque ya se desesperaron de lo que tienen. Eso es hacerle caso a la carne.
Lo que Dios está esperando de nosotros es que reaccionemos, perdón, que actuemos de manera diferente, pero para eso no lo podemos hacer si no es a través del ayuno y la oración. Dice el libro de Joel, capítulo 1, versículo 14, dice, proclamad ayuno y convocad asamblea y clamad al Señor. El profeta Joel nos dice en el capítulo 1, en el versículo 14, Dios empieza a hablar a través de Joel, y el primer punto al que Dios se refiere a través del profeta Joel es: convócalos, llámalos a un ayuno, llámalos a oración, porque necesitan cambiar lo que hay en su corazón. Nosotros vivimos frecuentemente, los seres humanos, cuando digo nosotros no me refiero a la comunidad Manto Nuevo, me refiero a la humanidad, vivimos frecuentemente dándole satisfacción a nuestro propio ego, a nuestra propia carne, a nuestra propia necesidad. Y cuando actuamos así y oramos para que sea satisfecha nuestra necesidad, y oramos para que Dios responda a nuestro clamor, y oramos como esas oraciones de emergencia, probablemente tengas una respuesta de parte de Dios, pero no avanzarás, no pronto, tardará tu crecimiento espiritual y viviremos en una condición igual todo el tiempo, porque la única forma en que buscamos a Dios es porque estamos desesperados. Dios quiere cambiar eso. El Señor Jesús habló del crecimiento, de que no fuéramos carnales, sino espirituales. La Biblia está llena de esa instrucción. El apóstol Pablo es uno de los maestros de la palabra, un apóstol enviado por el Señor Jesús a los gentiles, pero también su palabra impregnó y permeó en todo el pueblo de Israel, porque las enseñanzas de Pablo hablaban precisamente de ese crecimiento espiritual. A Timoteo le dice que no te vean como un jovencito, esfuérzate en testimonio, esfuérzate en el ejemplo que puedas dar, en la predicación de la palabra. La Biblia nos habla de ese crecimiento que deberíamos de tener, porque en cuanto más crecemos y más maduramos espiritualmente, nuestra capacidad de oración es distinta. Oramos de manera diferente. Y nuestras oraciones cambian en el sentido incluso de la intencionalidad del por qué oramos y para qué oramos. Cuando nosotros ayunamos, empezamos a descubrir que nuestro propósito no se trata de nosotros, no es satisfacer nuestra carne, porque nuestra carne no está en control, no está en control de nuestras situaciones. ¿Has visto a alguien desesperado por sus emociones, por lo que siente, porque terminó con la novia, porque tuvo problemas en el trabajo, porque no valoraron lo que hizo? ¿Has visto a alguien que se frustra en su corazón emocionalmente porque no obtuvo el reconocimiento por lo que hizo? Bueno, esa es la condición de la carne. Alguien que se siente agobiado, mal visto, discriminado, alguien que se siente ofendido por lo que pasa en su entorno. Recién alguien publicó en Facebook, yo normalmente no me meto en cuestiones de política, pero alguien publicó un meme ahí en Facebook acerca del temblor, ahora que tembló el martes que nos agarró en la transmisión. Este, el martes pasado estábamos transmitiendo y empezó a temblar y bueno, empezaron a salir los memes y uno de los que estaban circulando era eh, la imagen del presidente López Obrador y decía: sí tembló, pero con el PRI temblaba más. Y yo contesté algo ahí porque sé que es un chiste, un meme, una burla, sé que eso es, pero no me parecía esa manera de menospreciar a la situación y burlarnos de nuestras condiciones en el país y hacer todo eso. Entonces yo escribí algo ahí y a esta persona la aprecio, considero que al menos de los comentarios que le he hecho a esta persona, no se ofende, pero muchos de sus seguidores sí se ofendieron. Y alguien me contestó y me dijo, ya, Chaira, vete a tu casa a ver la mañanera, el circo de la mañanera de tu presidente. De verdad, cuando yo leí eso, sí me ofendió. Una, porque no soy mujer, soy hombre. Si ella leyera un poquito y viera la imagen y se metiera en mi perfil, se daría cuenta que soy hombre y además soy pastor. Pero sí me ofendió en un principio, pero después dije, yo no puedo reaccionar o yo no puedo seguir reaccionando a lo que la gente publica. Y por eso ya he dejado de contestar a muchas publicaciones y a muchos comentarios y a muchas cosas. No saben la cantidad de críticas que recibo, la cantidad de comentarios que recibo, que soy cerrado, que soy
de ultraderecha, que soy conservador, que soy fascista, porque predico la palabra, porque hablo de un tema o de otro. Y al principio sí era inquietante porque pues no es cierto, o sea, no es verdad lo que dicen, pero eh, nos inventaron una historia ahí como pastores y la gente hablando y por eso les digo, si escuchas algo de alguien, ve y cerciórate con esa persona primero, no te creas, no te quedes con la idea de lo que te cuentan, cerciórate primero, porque eso genera muchos, te vas a evitar la generación de muchos problemas. Ok, progresando el tema. eh, Hoy nos ofendemos con mucha facilidad. Hoy recibimos en nuestra carnalidad una ofensa constante todo el tiempo. Y la gente que se ofende con facilidad vive angustiada, vive atrapada en el resentimiento, el odio, el rencor, porque nos cuesta mucho trabajo perdonar. La Biblia nos dice, el Señor habló del perdón, que deberíamos de perdonar, no solamente 3 veces o 7 veces, sino que deberíamos de perdonar 70 veces 7 al día, es decir, 490 veces deberías de perdonar a una persona. Pero no lo hacemos, nos cuesta trabajo perdonar, nos cuesta trabajo liberarnos, porque ¿cómo voy a perdonar a aquel que me lastimó, que me hizo daño, que me ofendió? ¿Cómo lo voy a perdonar si no se lo merece o me causó tanto mal que estoy ofendido, que estoy lastimado por sus comentarios? Y entonces no aceptamos la instrucción de la palabra que nos dice perdona, o pon la otra mejilla, o extiende tu mano al que la necesita. Si te piden la capa, dales también la túnica. O sea, no seguimos la instrucción de la palabra porque reaccionamos conforme a nuestra carne. No nos congregamos, no porque haya pandemia, porque si fuera por eso no saldríamos de casa. Para nada, no saldríamos ni para trabajar. Pero el domingo decimos, no, nos vayamos a contaminar o no vayamos a enfermarnos. Y lo hacemos conforme a la carne. Estamos actuando conforme a la carne. Por eso necesitamos responder a lo que Dios nos dice de manera distinta. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y para eso nos ayuda el ayuno. El ayuno, cuando la iglesia convoca ayuno, participa del ayuno de la iglesia, de tu iglesia. Si tu pastor está convocando a ayunar, participa del ayuno. Si en tu iglesia no acostumbran a ayunar por una u otra razón o lo que sea, o ya pasó mucho tiempo hasta el siguiente ayuno y tú sientes la necesidad de que estás otra vez reaccionando conforme a tu carne, que otra vez estás buscando a Dios como ese salvavidas de emergencia o ese bomberos apaga incendios, que decimos que Dios venga y me ayude, que Dios venga y me salve. Entonces necesitas un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de buscar a Dios en el Espíritu. Ayunar es someter la carne a la voluntad y al propósito de Dios. Y entonces dejas de hacer oraciones de emergencia y empiezas a hacer oraciones con propósito. Nosotros queremos o buscamos que a través del ayuno podamos tener ese propósito, que podamos encontrarnos con el propósito de Dios. Ayunar te ayuda a descubrir ese propósito, porque no piensas en ti, empiezas a pensar en la voluntad de Dios. Y empieza con un ayuno de 12 horas, si te cuesta trabajo hacer un ayuno de 24. Empieza con un ayuno de 12, después le subes a 14, después le subes a 16, después haces ayunos de 20 horas y luego ya haces un ayuno de 24 y a lo mejor después, fortalecido en el espíritu y en la fe, haces un ayuno de 48. Pero durante ese tiempo de ayuno y oración no es solamente dejar de comer. El tiempo de ayuno y oración ah, es buscar a Dios y hacer su voluntad. Y empiezas a orar, cuando ayunas, empiezas a orar de manera diferente. Empiezas a hacer oraciones que no son solamente para ti. Empiezas a hacer oraciones que no solamente es para tener una respuesta en tu necesidad. A veces nos equivocamos y creemos que el ayuno hace más efectiva la oración porque cuando ayunamos convencemos más a Dios. O sea, si oramos y lo convencemos y oramos para convencer a Dios de que nos dé lo que le estamos pidiendo, entonces ayunar, pensamos que ayunar va a ser
una forma más efectiva de convencer a Dios. Como si le dijéramos a Dios, mírame, Señor, cómo estoy sufriendo, mírame cómo estoy martirizándome y cómo estoy sacrificándome, desgarrando mis vestiduras carnales para vivir en el Espíritu. Eso es lo que hacían los escribas y fariseos, a lo cual se refirió el Señor Jesús, que decía que cuando ellos oran, se paran en las esquinas y gritan y se rasgan las vestiduras y se llenan de ceniza para que la gente los vea que ellos están orando. El Señor Jesús dijo, de cierto tendrán su recompensa. ¿Cuál será su recompensa? El ser vistos de la gente, el ser vistos por las personas que ellos están clamando, rasgándose las vestiduras. Era un acto al principio era un acto de humillación, de humillarse, decir, no va, esta ropa, esta vestidura de cilicio hace que yo me vea verdaderamente humillado delante de Dios. El propósito de rasgarse las vestiduras y de vestirse de cilicio era humillarse delante de Dios. Después eso cambió y ya no lo hacían para humillarse delante de Dios, ahora lo hacían para ser vistos por la gente. Los que ayunaban demacraban sus rostros, aunque estaban regordetes y bien llenitos como yo. Ellos demacraban sus rostros, ponían caras de mustio, se llenaban de ceniza para que la gente dijera, wow, esta persona está ayunando, qué espiritual que es. Y se perdió el sentido y el propósito de la oración y el ayuno. Nosotros no oramos para demostrarle a Dios que no ayunamos, otra vez corrijo, nosotros no ayunamos para demostrarle a Dios que verdaderamente nos estamos humillando delante de Él. Cuando Dios proclama ayuno y oración, no es para que le demostremos a Dios que en verdad nos estamos humillando, que en verdad somos espirituales. No, hermano, no nos confundamos. Cuando nosotros ayunamos, estamos sometiendo esa costumbre carnal de buscar a Dios por emergencias. Y necesitamos buscar a Dios para que nos ayude a cambiar nuestro comportamiento y nuestra actitud y descubramos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces tus oraciones dejen de ser, Dios mío, sálvame, ayúdame, cámbiame, sino que tus oraciones empiecen a entender que si te está pasando algo, y eso algo que te está pasando, o esa cosa que te está pasando, tiene propósito delante de Dios, o hay una razón del por qué tienes que cruzar el desierto, hay una razón del por qué tienes que pasar por esa circunstancia, por qué te tocó el jefe que te tocó, por qué te tocó el presidente que te tocó, por qué está pasando lo que te está pasando. ¿Por qué tuviste una crisis financiera? ¿Por qué se te descompuso el carro? Y empiezas a ayunar y a orar. Te darás cuenta que tu vida tiene sentido y tiene propósito delante de Dios. Y el versículo que dice a los que aman y a los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan a bien, no será un versículo de repetición como mantra, sino será un versículo que te traerá revelación y que hará que entendamos que lo que nos pasó hoy, lo que nos sucedió hoy, tiene un propósito. Hay una razón. Ayunamos para entender por qué nos está pasando, por qué las cosas que están sucediendo tienen sentido para nosotros o cobran sentido dentro del propósito de Dios. Nuestra respuesta al llamado de Dios cuando Dios dice convoca el ayuno y oración, esa búsqueda de Dios a través del ayuno es entender que Dios no es un bombero apaga incendios, que Dios es un Dios todopoderoso y soberano y que tiene un propósito y un destino para mi vida y que si yo entiendo ese propósito, a mí no me va a angustiar lo que está pasando. Si estoy en el final de los tiempos, si es el apocalipsis, bueno, estamos acercándonos al apocalipsis, o hay la crisis. Miren, no estoy diciendo que no hagamos nada, pero quiero ponerle un ejemplo. El martes tembló fuerte para los que lo pudieron sentir, a quienes les tocó, tembló fuerte aquí en la zona del centro de la República Mexicana. El epicentro fue en la costa de Guerrero, ahí cerca de Acapulco, un temblor de 7.1 me parece, que duró cerca de 45, 50 segundos y que estuvo muy fuerte, que aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana donde nosotros estamos, se sintió muy fuerte. Si vieron el video el martes, se dan cuenta cómo yo salí y no corran, no salgan corriendo, no huyan, pero al final yo tuve que salir porque el temblor era muy fuerte. Eh,
Y sucedió, tembló el martes. Y entonces, lo que me llamó la atención fue que muchos cristianos empezaron a publicar que tembló así de fuerte y así con esa intensidad, que tembló porque en México se había aprobado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se había aprobado la ley del aborto. Bueno, no la ley del aborto, se había aprobado que el aborto no fuera penalizado. Y entonces muchos cristianos dijeron, Dios está enojado con México porque pasó eso. Mire, yo no sé si Dios está enojado con México por eso. Lo que sí sé, y que está escrito en la palabra de Dios, yo no sé si Dios se enojó con México y por eso tembló México. No sé eso, no lo sé. Lo que sí sé, y vuelvo, insisto en esto, lo que sí sé es que eso tiene que suceder. Eso que se apruebe la ley del aborto tiene que pasar. Que se apruebe el matrimonio igualitario tiene que pasar. Que se apruebe el uso lúdico de la marihuana tiene que suceder. Que se transforme o cambie la ley electoral tiene que pasar. Que suceda esto, que suceda el otro. Estoy hablando de México, no sé en los demás países. Que si ganó la izquierda, que si ganó la derecha, tiene que pasar. La Biblia dice en los evangelios que todas estas cosas van a suceder antes de que el Señor Jesús regrese. Que será nación contra nación, reino contra reino, padre contra hijo, madre contra hija, suegra contra nuera, que vendrá hambres, pestes, destrucción, terremotos, vendrá cantidad de cosas. Si tú lees los evangelios, pareciera que en lugar de ser malas noticias, en lugar de ser un evangelio de buenas noticias, parece que es un evangelio de malas noticias. Y en lugar de que el Señor Jesús les dijera a sus discípulos antes de morir crucificado, no se preocupen, todo va a estar bien, en lugar de que les diera esa noticia, les dijo, no, va a pasar esto, el corazón de muchos se enfriará, va a haber apostasía, se va a levantar el anticristo, va a suceder aquí, va a suceder al otro, viene el libro del Apocalipsis y lo que lees en el libro del Apocalipsis es terrible. Y entonces pareciera que estamos viviendo un evangelio del terror. Y entonces cuando tiembla en México, como tembló el martes pasado, y ese mismo día se publica o se hace público que el aborto no está penalizado en México, entonces los cristianos salimos y decimos, Dios se enojó, va a juicio sobre México por eso. Yo no sé eso. Yo no podría asegurar que tembló porque pasó esto con respecto a la ley del aborto o con esto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No me atrevería a decir que así es. Lo que sí sé es que todo eso tiene que pasar. La aprobación del aborto, todo lo que ya te mencioné, y más que eso, y todavía peor, cosas peores van a suceder. Y eso sí, Jesús dijo que eso pasaría y que eso iba a suceder. Pero también en ese texto Jesús dijo, no tengan miedo, esto va a pasar. No tengan miedo, yo estoy en control. No tengan miedo, yo sigo siendo Dios y vengo a hacer justicia y vengo por mi iglesia y los voy a salvar de la tribulación y los voy a salvar de las dificultades y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque los persigan y aunque los maten y aunque los crucifiquen y aunque los metan al pozo de los leones, aún ahí yo estaré con ustedes. Y al que venciere hasta el final, dice Apocalipsis, y hasta el que venciere hasta el final yo le daré la corona de vida. Entonces, vivimos asustados por todo lo que está pasando en el mundo. Vivimos asustados por lo que se está aprobando. Vivimos asustados por lo que está sucediendo en el gobierno. Vivimos asustados porque hay que levantar la voz, porque los cristianos no nos quedamos callados. Yo no me quedo callado, pero yo no me quedo callado peleándome contra el sistema de este mundo. Yo no me quedo callado porque yo predico el evangelio. Yo llevo a la gente a Cristo. Yo le digo a la gente, necesitas a Dios. Esto se va a poner peor. Esto se va a poner más difícil. Si nos asustó el coronavirus, lo que viene después va a ser más complicado. Si no estás listo para la venida del Señor, entonces tendrás que vivir las consecuencias de lo que pase en este mundo, porque este mundo va a seguir peleando contra los hijos de Dios. Y necesitamos estar preparados para eso, pero sin miedo. Jesús dijo, no tengan miedo. Esto va a acontecer. Estas señales vendrán antes del fin del mundo. Y esto va a suceder. Entonces, si coincidió lo del temblor con lo de la Suprema Corte y el aborto, si coincidió, no hagamos un estandarte de algo que Dios no nos ha dicho. No hagamos un estandarte. Miren, los profetas
En el Antiguo Testamento se levantaban para hacer juicio, para determinar, no hacer juicio, para determinar el juicio de Dios sobre la nación de Israel. Pero siempre, en cada declaración profética, siempre iba una solución de la misericordia de Dios para Israel. Y le decía, si se arrepienten, entonces si se arrepienten yo vendré. Y yo sanaré, y los perdonaré, y los voy a ayudar, y venceré a sus enemigos, y los sacaré de la cautividad. Hay un tiempo que va a pasar antes de que yo dé la solución o el cambio o el giro a la historia de Israel. Siempre lee el Antiguo Testamento, lee a los profetas. Siempre había una oportunidad de misericordia. Toda la Biblia refleja la misericordia de Dios. Toda la Biblia refleja el amor de Dios. El problema es que vivimos asustados, todavía reaccionando a lo que está sucediendo en nuestro entorno, a lo que pasa en nuestras vidas, a lo que pasa en el mundo, en México, en la economía. Estamos asustados por todo eso. Pero ese no es el evangelio que Jesús predicaba. El evangelio que Jesús predicaba es: yo tengo misericordia. Y mire, me detuve, le platicaba a mi esposa ayer, me parece, le platicaba a mi esposa que yo estoy subiendo un devocional. Quienes lo han recibido sabrán que yo estuve subiendo un devocional todos los días, permanentemente. Empezamos en Marcos, luego nos fuimos a Santiago, luego nos fuimos a Lucas, estábamos con Romanos. Y estábamos leyendo Romanos, el devocional de Romanos, y empecé el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, y llegué al 8, y en el 9 me detuve. No he grabado el devocional del capítulo 9 de Romanos. Llevo un mes y medio sin grabar el capítulo 9 del devocional del capítulo 9 de Romanos. No lo he terminado, lo grabo y lo borro, lo grabo y lo borro, y lo vuelvo a grabar y lo vuelvo a borrar. Durante mes y medio me he detenido. ¿Sabe por qué? Si usted lee Romanos capítulo 9, se va a dar cuenta que Dios habla de que hay vasos de honra y vasos de deshonra, vasos de inmundicia, y que Dios va a salvar al que Él quiera salvar, y que hay quienes no se van a salvar. Lea Romanos. Ese es el Evangelio de Cristo. Esa es la palabra de Dios y está ahí en Romanos, que unos se van a salvar y unos no se van a salvar. Y que unos fueron puestos para honra y unos están puestos para deshonra. Y yo lo leía y trataba de poder explicarlo de manera que no se entienda como un juicio voluntarioso de parte de Dios para decir, este se va a ir al infierno, este se va a ir al cielo, este se va a salvar, este no. Como si Dios fuera un verdugo o una persona despiadada que elige a unos para que se salve y a otros para que se pierdan. Y no he podido grabar ese capítulo. Ya espero hacerlo hoy o mañana, porque he asimilado que este capítulo nos habla de la misericordia de Dios. Y entonces todo lo que pasa en el mundo, en tu vida y en mi vida que tenemos a Dios, todo lo que nos acontece está dentro del contexto del amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero no lo vemos. Nos desesperamos, nos angustiamos, tenemos prisa porque ya queremos tener los millones de dólares en la cuenta del banco, tenemos prisa por sanar de la enfermedad por la que estamos pasando, tenemos prisa porque nuestro matrimonio cambie y se resuelva, tenemos prisa porque nos den esa posición de honor en el trabajo, tenemos prisa porque algo bueno nos pase, porque ya llevamos muchos años sufriendo. No saben la cantidad de veces que me han dicho: pastor, ¿y cuánto tiempo más tengo que esperar la bendición de Dios? ¿Y cuánto tiempo más tengo que esperar para que cambie mi condición, para que sane mi cuerpo, para que pase esto? La gente se desespera, tenemos prisa porque nos pasen las cosas buenas. Y esa razón o ese pensamiento es porque no conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Bueno, el ayuno te va a ayudar a entender el propósito de Dios en la vida, en tu vida. Te va a ayudar a comprender que Dios tiene un plan para ti, que tu vida y todo lo que te acontece no se ha salido del control de las manos de Dios. Mucho menos si tú amas a Dios y si tú lo buscas y si haces que tu vida gire en torno de Cristo. Porque no se trata que la vida gire en torno de ti, que se resuelvan tus broncas porque ya te cansaste, o que cambie tu situación porque ya es tiempo, ya llevabas rato formado en la fila, ya era el momento que te tocara a ti, ya le tocó a fulano, ya le tocó a perengano, ya que te toque a ti.
no entendemos el propósito de Dios. Bueno, nuestra respuesta hacia el llamado de Dios, hacia esa invitación de Dios para venir a Cristo y ser salvo y formar parte del pueblo de Dios, nuestra respuesta debería ser el ayuno. El ayuno somete la carne y fortalece el espíritu. El ayuno le dice a tu carne, tú no estás en control. El ayuno permite que tú sometas tu propia voluntad a la voluntad de Dios. Cuando nosotros ayunamos, lo que le estamos diciendo a nuestra carne, mira, ya es momento de comer, ya sientes que te crujen las tripas, pero es el momento de esforzarse un poco más. 1 hora más, 2 horas más, de aquí hasta las 4, 5, 6 de la tarde, a la hora que te propongas ofrecer tu ayuno. Pero cuando lo hagas, hazlo con el propósito de escuchar la voz de Dios para tu vida, no tu propia voluntad. Perdón que les haya hablado de chile, mole y de dulce, pero a veces, a, a veces me apasiono tanto con lo que quiero decirles que viajo mucho en lo que está en mi cabeza. Tengo mis notas, aquí están mis notas del mensaje, tengo los textos para leer con ustedes, pero me apasiono con esto porque el ayuno no es hacer méritos delante de Dios. Quiero que te quedes con esto en tu corazón. Si tú haces ayuno y tomas un tiempo para ayunar, nosotros ahorita en la comunidad Manto Nuevo estamos ayunando, y tú tomas un tiempo para ayunar, no es para hacer méritos. No estás haciendo méritos, no estás haciendo, pastor, es que es un sacrificio. Sí, es un sacrificio donde sacrificas tu carne. Es decir, donde a tu carne le dices, no, 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 tú no vas a mandar ahora. No estás en control de mi vida. Yo quiero escuchar cuál es la voluntad de Dios. Y probablemente después de que salgas del ayuno, del tiempo de ayuno y oración que tomaste para buscar a Dios, muy probablemente tus problemas no se resuelvan. O sea, no es porque ya ayunaste y oraste, entonces, ay, Dios, le tocamos el corazón a Dios y entonces Dios ahora nos tiene una respuesta. Ay, bendito, vamos a ayunar más seguido. No, lo que yo he leído en muchos personajes históricos cristianos que han ayunado y orado por muchos días, 40 días por lo menos, Robert W. Schambach, Morris Cerullo, T.B. Joshua, Benny Hinn, la misma Catherine Kuhlman, C.S. Lewis, en fin, te puedo decir una cantidad de muchos cristianos que oraron a Dios durante muchos días, buscaron a Dios en ayuno y oración, y durante ese tiempo de ayuno y oración recibieron una respuesta de parte de Dios. Y la respuesta no fue, ay, me convenciste, ok, lograste entender, bueno, me buscaste de todo tu corazón y entonces como me buscaste durante 40 días y 40 noches, así como mi Hijo amado Jesucristo lo hizo, entonces después de este tiempo de ayuno y oración, ay, ahora sí estoy convencido de que vales la pena y de que te voy a usar y que te voy a dar un ministerio extraordinario y voy a derramar una doble, triple, cuarta porción del Espíritu Santo sobre ti y te voy a poner una unción mayor que más que todos los profetas en la palabra, porque me buscaste de todo tu corazón, me convenciste. No, para eso no es el ayuno. Yo lo que he leído de estos hombres de Dios, que después de orar tanto tiempo y buscar a Dios tanto tiempo en ayuno y oración, lo que ellos encontraron o lo que ellos descubrieron fue el propósito de Dios para sus vidas. Eso fue lo que sucedió. Y si ellos tenían que pasar por tribulación o angustia, o si ellos tenían que ser encumbrados a una posición de honor, o iban a ser usados de manera extraordinaria en los señales, milagros y prodigios, ellos entendieron, después de esos días de ayuno y oración, que había un propósito para sus vidas. Pero no fueron méritos que les dieron más oportunidad que a otros, o que les encumbraron más que a otros, o que les derramó el Señor Jesús una unción mayor que a otros. No fue por el ayuno y la oración, sino que ellos entendieron, descubrieron el propósito de Dios en sus vidas. Eso es lo que nos lleva el ayuno y la oración. El ayuno y la oración nos hace buscar a Dios, nos hace entender que hay un plan de parte de Dios, nos hace entender que Dios está en control, que no importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa lo que venga,
Él está en control. Él es Dios. Él es soberano. Él no te va a dejar, no te va a abandonar, no te va a soltar en ningún momento de tu vida, porque Él así lo prometió. Y entonces empezamos a orar de manera distinta. Ya no para convencer a Dios de nuestra necesidad, ya no para suplicarle a Dios que haga algo por nosotros. Me encanta la oración que hace Abraham delante de Dios acerca de Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas? En el libro de Génesis, cuando Dios dice, a sí mismo Dios dice, le ocultaré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. No podría, es mi amigo. Y entonces, te estoy parafraseando el texto. Y entonces Dios viene con Abraham y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham se acuerda, mi sobrino está allá en Sodoma y Gomorra, está en una de esas dos ciudades, ahí está mi sobrino. Y empieza a hablar, Abraham empieza a hablar con Dios. Y nota la oración de Abraham. Abraham no está buscando convencer a Dios acerca de salvar Sodoma y Gomorra. Dice, mira Dios, porque si hubiese un justo, que tú tienes misericordia y salvarías esa ciudad por ese justo. No, no está buscando convencer a Dios. Lo que, si tú ves esa charla de Abraham con Dios, o de Dios con Abraham, si tú ves esa charla, te darás cuenta que Abraham está tratando de entender el carácter de Dios y el propósito de la destrucción de Sodoma y Gomorra. No convence a Dios de nada. Dios tiene un propósito ya, lo va a hacer. Y solamente Dios se tomó la molestia de compartirlo con su amigo. Cuando nosotros ayunamos, nos acercamos a Dios como amigos de Él para entender su propósito. No para convencerlo, no para torcerle la mano y decirle, ¿verdad que ahora sí me vas a conceder lo que te estoy pidiendo? Porque mira, estoy ayunando. Y como estoy ayunando, merezco que me responda. Nosotros ayunamos para entender el propósito de Dios. Ayunamos para comprender por qué Dios hace lo que hace. No para que nos dé razones Dios o para que nos explique Dios por qué lo hizo. ¿Por qué tembló? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite el otro? No, para entender que Él es soberano y que hay un plan y que Dios quiere revelarte su plan acerca de tu vida, de lo que tú debes hacer, cómo debes de vivir, cómo debes de comportarte, cómo debes de actuar, cuál es el testimonio que debes de dar, a quién le tienes que compartir del Evangelio, por quién tienes que estar orando. Ayunamos por esa razón. Si tú decides ayunar a Dios un día, 2 días, ojalá pudieras ayunar por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes. Ojalá pudieras, por lo menos. Si lo haces una vez a la semana es mejor. Si lo haces 2 veces a la semana, wow, qué maravilloso entendimiento tendrás acerca del plan y del propósito de Dios para tu vida. Pero cuando tú decidas ayunar, no seas como los que se refirió el Señor Jesús, esos hipócritas que demacraban sus rostros y sus ropas para hacerles saber a todos que estaban ayunando. De hecho, el Señor Jesús dice que nadie se entere que estás ayunando. Si nosotros lo publicamos, no es para decirle al mundo que estamos, o si hoy te estoy compartiendo el ayuno y perdón, y te estoy diciendo que nosotros estamos en ayuno y oración, no es para que el mundo sepa que estamos ayunando, sino para convocarte y te unas a este tiempo de ayuno y oración, que empezamos el día martes y que terminaremos el próximo miércoles. Pero ni siquiera te estoy diciendo, yo estoy ayunando tal día, a veces mi esposa ni sabe qué día estoy ayunando. Me pregunta, ¿ayunaste hoy? O ya le digo, sí, sí ayuné hoy, o mañana voy a ayunar para que no me ponga mi lunch o mi desayuno para llevarme al trabajo. Solo por esa razón comparto que estoy ayunando. Mis hijos ayunan y le decimos, ¿ayunaron? ¿Están ayunando? Y ya nos dicen, hoy me tocó ayunar a mí, yo ayuno mañana. Y ya nos dicen, pero no es porque estemos presumiendo que estamos ayunando o porque queremos que la gente diga, ay, qué espirituales que son, cuánto ayunan. No, es para ponernos de acuerdo, es para estar en un mismo sentir, es para estar enterados de que no yo le vaya a llevar su lunch a mi hijo a su recámara y diga, mira mi hijo, y en lugar de fortalecerlo en su ayuno, le pongo la tentación ahí delante de él. Que no debería de pasar nada más que solamente decir, bueno, no, no, no me lo des papá, voy a ayunar hasta las 6, 7 de la tarde,
por favor, llévate la comida. No, no, tampoco tengo por qué ofenderme y decir, ay, me hubieras dicho. No, tienes que preparar tu corazón para el tiempo de ayuno y oración, para conocer el propósito de Dios en tu vida. Solo por eso. No es para convencer a Dios. Entre más ayunas, entre más días tomas de ayuno y oración, más vas a conocer por qué Dios está haciendo lo que hace. ¿Por qué tu vida está por ese proceso? ¿Por qué tienes que mejorar tu carácter? ¿Cómo deberías de hacer para mejorar tu carácter? No ayunamos para convencer a Dios. Él ya está convencido. Tan convencido está de bendecirte que envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Tan convencido está de sanarte, de sanar la enfermedad que ha venido a golpear tu vida, que por su llaga, el pecado de que había, el pecado que nos daba como castigo y como pago de nuestro pecado, la enfermedad y la muerte, Jesús llevó nuestro castigo y por su llaga hemos sido nosotros curados. Él se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Él se hizo débil para que nosotros fuésemos fortalecidos. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario para justificarnos. Hermano, Dios está tan convencido de bendecirte. Hermana, Dios está tan convencido de sanarte, de prosperarte, de ayudarte, de encumbrarte, de empoderarte, que no necesitas de hacer público lo que Dios está haciendo por ti o lo que Dios hará por ti. Él solamente lo quiere hacer porque ya está convencido de hacerlo. Nosotros no oramos para convencer a Dios. Nosotros no ayunamos para convencer a Dios. No nos martirizamos para convencer a Dios. Porque si lo hiciéramos, estamos diciendo que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no fue suficiente. Y el sacrificio de Jesús ya fue suficiente. Ya no hay que agregarle nada. Él dijo, consumado es. Por gracia somos salvos para que no sea por obras. Entonces no ayunamos para agregarle al sacrificio, no ayunamos para convencer a Dios, ayunamos para entender el propósito de Dios. Entonces nuestra respuesta al llamado que Dios hace en nuestras vidas, nuestra respuesta a lo que Dios nos está pidiendo, puede ser un buen ayuno. Si Dios te está hablando, si Dios te está convocando, si Dios te está pidiendo atención, si Dios te está pidiendo oración, si Dios te está pidiendo comunión con Él, la buena respuesta que podrías darle a Dios sería un tiempo de ayuno y oración. Y por eso nosotros, ahora que estamos siendo convocados a Dios este tiempo de ayuno, estamos seguros y estamos convencidos que es por una razón, que hay un tiempo de parte de Dios para nosotros, que Dios está preparando o ha preparado o ha destinado cosas maravillosas para nosotros que necesitamos ver, que necesitamos entender, que tenemos que tener nuestro entendimiento libre, que tenemos que tener nuestros ojos abiertos y nuestros sentidos espirituales atentos a lo que Dios quiere hacer por nosotros o que Dios está haciendo ya por nosotros. Entonces, si hoy te hemos convocado a ayuno y oración y tú quieres participar, quieres involucrarte, o cuando en tu iglesia hacen un llamado al ayuno y la oración, busca a Dios con tranquilidad, con certeza y con este entendimiento de lo que hoy te he compartido. No es para convencer a Dios, es para que nosotros entendamos lo que Dios está haciendo, por dónde Dios nos quiere llevar, cuál es el camino que debemos de seguir, cuál es el esfuerzo que tenemos que dar. Imagínate que vas a correr una carrera y llegas al inicio, a la salida, al punto de partida de esa carrera, y tú llegas bien animado, con ganas de correr, con ganas de descubrir si eres capaz de terminar esa carrera. No, olvídate de llegar en primer lugar. No, 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 no. Solamente quieres saber si eres capaz de correr los 40 kilómetros de un maratón. Y llegas al punto de partida de esa carrera. Y entonces no hay señalamientos, no hay guías, no hay jueces, eh, solamente es correr. Y tú empiezas a correr y sales corriendo, pero ni siquiera sabes por dónde es el camino. Y todos los que salen contigo de esa carrera empiezan a correr por donde quieran y van por todos lados. ¿Quién lograría la meta? ¿Quién lograría el propósito de correr 40 kilómetros? Sería muy complicado saberlo. Por eso todos los que corren una carrera, todos los que corren una carrera, investigan dónde va a ser la carrera. Quieren saber cuál es el recorrido,
sobre todo en las competencias profesionales, en las competencias olímpicas. Los entrenadores, cuando se hacen las Olimpiadas y va a haber una carrera de, no sé, los de 40 kilómetros o 42 kilómetros, y la sede, el lugar, la nación, el país, la ciudad que va a ser la sede de las Olimpiadas, tiene que decir con anticipación cuál va a ser el recorrido durante el maratón. Y hay fechas específicas donde los entrenadores y los corredores pueden ir a hacer el recorrido antes de la competencia. ¿Por qué lo hacen? Porque es mejor una carrera que sabes cómo está el camino y que sabes cuáles son las curvas que hay que dar, cuál es el momento de mayor exigencia si es hacia arriba y cuál es el momento de mayor relajación para que puedas descansar un poco en el descenso durante la carrera. Y hay un entrenamiento previo para esa condición y esa carrera. Bueno, el ayuno lo que nos permite saber es cómo va a ser la carrera. Dónde hay que apretar, dónde hay que ponerle más ganas, dónde hay que ponerle más esfuerzo, en dónde hay que descansar un poquito para el último impulso, el último spinning, o no sé cómo se diga, el último sprint, no sé, la última carrera del último jalón y reservarte un poquito, dónde puedes tomar agua, dónde no deberías de tomar agua por el cansancio, por la fatiga, si va a ser sol, si no va a ser sol. Es mejor saberlo. Tendrás un mejor rendimiento durante la carrera. La Biblia dice que nosotros tenemos una carrera por delante. Qué mejor saber cómo va a ser esa carrera. Y lo que te va a ayudar a tener entendimiento de cómo se va a desarrollar esa carrera es tu ayuno. Es donde sometes la carne. Le que preguntamos a Dios, ¿por qué a mí? Yo he aprendido a no decirle a Dios, ¿por qué a mí? Yo le aprendí a decir, Señor, ¿qué sigue? ¿Cuánto más me tengo que esforzar? ¿Cuánto más tengo que esperar para que venga la respuesta? ¿Cuánto tengo que correr? ¿A dónde le pongo velocidad? ¿A dónde mejor me la llevo tranquila? ¿En dónde me hidrato? ¿En dónde no me hidrato? Esta carrera es de resistencia, hermano. Y es mejor saber cómo se va a desarrollar la carrera a ignorarlo. Y la forma de saberlo es a través del ayuno. Ahí es donde te encuentras con el Padre. Ahí es donde el Señor te revelará y te dirá, aquí métele ganas, aquí esfuérzate, aguanta un poco, no te canses, yo estoy contigo, estoy en control de esto. No es para convencer a Dios, es para fortalecernos nosotros. Es para entender que hay un propósito en nuestras vidas y que lo que vale la pena es seguir, continuar esforzándote. Amén. Amén. Espero que esta palabra te sirva y esta palabra te dé ánimos para ayunar, para buscar a Dios en tiempos de ayuno y acercarte a Dios con confianza. Quizás al principio no tengas la menor idea de cómo ayunar. No te preocupes, la primera vez que ayuné, eh, el día, bueno, de las primeras veces no fue exactamente la primera, pero de las primeras veces que ayuné, yo lo que hice fue comerme un caldito de gallina, que se acostumbra aquí en esta parte del país, y dije, bueno, esto no es grasoso, esto es sano, esto es gallinita, pero me las comí como con 10 tortillas hechas a mano, pero yo, según yo, estaba ayunando, o sea, para mí eso era ayuno. No, no tomé refresco, por supuesto, tomé agüita fresca, pero para mí eso fue un ayuno. Y Dios no me castigó ni me cayó un rayo del cielo. Por supuesto, todavía le seguía dando gusto a mi carne y seguía satisfaciendo mis propias necesidades. Pero conforme va pasando el tiempo, vas aprendiendo, te vas sintiendo con fuerzas, vas teniendo ánimo, te das cuenta que el ayuno no es por ti o no es para ti, para sentirte bien tú, de que hiciste algo extraordinario delante de Dios y que mereces una respuesta favorable porque te sacrificaste. No, cuando ayunas, te encuentras con el Creador, te encuentras con Dios, descubres su gracia, descubres que Él te ama, que te ama tanto que lo ha hecho todo por ti, que su Hijo murió en la cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna. Y entonces encuentras una gran bendición en el ayuno. Eh, no tienes que martirizarte, puedes hacerlo con agua, puedes hacerlo con verduras, puedes hacerlo de 10 horas, de 12 horas, de 24 horas, de 48, de los 7 días corridos, como quieras. Lo que necesitas, de lo que te estoy hablando es que necesitas hacer ayuno. Necesitas buscar a Dios en ayuno y oración. Y eso te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a permitir encontrar tu propósito. Y vas a correr esta carrera con más libertad, con más entendimiento, con más fe. Amén.
Bien, ahora sí, perdón, voy a tomar el tiempo de saludar a algunos de los que nos dejaron ya su saludo y su like por aquí. César Miguel Gutiérrez Aguilar. César, Dios te bendiga. Mi cuñado Juan Manuel Ortega Méndez. Un abrazo, cuñado, Dios te bendiga. Sigo pendiente de lo que me pediste, así es que no desesperes, estoy en eso. Eh, Así es, Flor. En serio, es dejar de darle gusto a la carne. Es que me dice Flor, mi, así me ayuno, dejar de tomar coca por un largo tiempo. Es que es eso. Miren, estamos tan acostumbrados a andar con el celular. Estamos todo el tiempo con el celular y estamos aquí en el celular todo el tiempo y buscamos en el celular y tratamos de encontrar, decimos, es que es para estar informado, pero valdría la pena hacerte un tiempecito de ayuno de celular. Eh, te debería de ayudar a ayunar del celular de vez en cuando, ayunar de la televisión de vez en cuando, ayunar de las noticias de vez en cuando, de los chismes de allá afuera. Por ahí se interrumpe un poco la señal. Si se interrumpe el video, tengan paciencia, es el internet que no nos ayuda, pero ya vamos a terminar, ya vamos a orar para ser despedidos. Así es que si tu ayuno es dejar de consumir algo que no puedes dejar de consumir, que sientes que esa es tu vida entera, pues si ese es el sacrificio que vas a hacer, que te va a permitir buscar al Señor y acercarte a Él para descubrir tu propósito, estoy seguro que te llevarás unas buenas noticias y unas buenas sorpresas de parte de Dios cuando te diga, no solamente quiero que la dejes de tomar durante este tiempo de ayuno, quizás quiero que la dejes de tomar ya. Ay, será un susto tremendo cuando eso pase. Pero sí, vale la pena ayunar, vale la pena buscar a Dios en ayuno y oración. Si esa pausa fue muy larga y te perdiste una parte del video, yo espero que no se haya interrumpido tanto. Aquí me acaba de parecer que sí se interrumpió, pero yo espero que puedas hacer un ayuno. Como dice Flor, dejar de tomar coca por un tiempo, sí, eso es un ayuno. Quizás muchos digan, ah, ese es un ayuno, no es un ayuno suficiente, hay que dejar de comer por completo. Bueno, si ella está haciendo ese ayuno para sí, gracias, Flor. Es el internet. Les ofrezco una disculpa porque el internet está pésimo por acá. Todavía no termina de componerse la cosa. Pero, pero sean pacientes. Espero que el video les sea útil y que las palabras que tenían que oír hayan escuchado. Así es que, eh, eh, ok, sigo saludando. Entonces, por ahí, mi, ahí está, este internet que no nos ayuda. Ok, sigo saludando a César Miguel Gutiérrez, Manuel Ortega, Irma Astudillo, un saludo Irma, Mariel Elías, un abrazo bien fuerte, Vero Huerta, Yaris Espinosa, Flor de María Mesa Páez, mi querida Flor, un abrazo bien fuerte, gracias por tus comentarios, Griselda Jacobo también, Dios te bendiga Gris, un abrazo fuerte, Juanita Villeda, hermanita Juanita Villeda, ya tiene rato que no la veo, pero gracias por dejarnos su like aquí, Claudia Barragán, mi prima, David Macedo también, mi hijo que también anda por ahí escuchándonos, Sandra Galicia, Sandra, un abrazo bien fuerte y por aquí todavía están en vivo, bueno, ya los saludé y algunos comentarios, buenas noches, Axa nos dice Vero, buenas noches Vero, Flor de María dice bendiciones, gracias Flor, buenas noches hermanos, dice Griselda, César Miguel Gutiérrez nos dice así es en el espíritu, claro, cuando estamos hablando de que no es en la carne que buscamos a Dios, sino en el espíritu, y es mejor vivir así. Y el Espíritu Santo es el que, por supuesto, que nos motiva. ¿Qué podríamos hacer nosotros sin el Espíritu Santo? Ok, luego dice Flor, así me ayuno, dejar de tomar coca por un largo tiempo. Sí, es lo que mencionabas hace un momento. Irma nos dice, buenas noches, pastor, pero le agradecería que me ayude o guíe cómo ayunar cuando se es diabético, presión arterial alta, cómo sería, pues, estoy completamente sin idea de cómo hacerlo. Muchas gracias. El ayuno no es un martirio. No soy médico. No podría decir médicamente o clínicamente qué es lo conveniente para alguien que tiene problemas de diabetes o hipertensión o de tiroides o algún otro tipo de problema. No podría decir
cuál sería la dieta que deberían o el alimento que deberían de comer o no comer en caso de algún padecimiento clínico. Eso lo podrían consultar con su médico. Lo que sí puedo decirles es que el ayuno no es no es martirizar nuestra carne. Que eso te quede claro. El ayuno no es martirizar la carne, es someter la carne. El martirio lo sufrió Jesús en la cruz del Calvario. Él fue el que se sacrificó por nosotros. Él fue el que llevó los latigazos y los clavos en sus manos y en sus pies y la lanza en su costado y le arrancaron la barba y le pusieron la corona de espinas. Ese sufrimiento que Jesús hizo fue suficiente. Por eso se llama el Cordero Inmolado. Él fue el Cordero sacrificado para que nosotros no tuviéramos que sacrificarnos nada. Por eso el ayuno no es martirizar mi cuerpo, no es malpasarme 24 horas sin comer y sin beber nada porque estoy martirizando mi carne. No, creo que un buen ayuno, si alguien tiene un padecimiento, alguna enfermedad y no puede pasar muchas horas sin comer porque se desbalancea, porque hay una descompensación biológica en su cuerpo y no puede dejar de comer mucho tiempo, creo que un buen ayuno es dejar el celular. Un buen ayuno es no ver televisión. Un buen ayuno es dejar de hablar mal de la gente. Un buen ayuno podría ser este retener más de lo que debiera yo dar. Un buen ayuno podría ser no dormir tanto, o sea, ocupar más tiempo en la lectura de la Biblia. O sea, hermanos, el ayuno, cuando Jesús dijo acerca del ayuno, dijo, cuando ustedes ayunen, no sean como los hipócritas que esperan ser vistos por los demás. Cuando ustedes ayunen, no se demacren, perdón, no se martiricen, que no se les note que están ayunando. De hecho, no deberíamos de saber cuando alguien ayuna, pero lo hacemos por consolidarnos unos a otros, por ayudarnos, por motivarnos, por respaldarnos unos a otros. Pero si tú vas a ayunar, por la pregunta que hacía Irma, este, tú puedes hacer un ayuno sin descompensarte fisiológicamente o biológicamente. Si puedes ayunar tomando agua, puedes ayunar quizás llevándote verduras al trabajo para que no te descompenses, no comer cualquier cosa que te gusta. Si todos los días, por ejemplo, me acuerdo que un hermano decía, es que todos los días yo no puedo estar sin comer tacos. O sea, él todos los días iba por tacos a la calle y dice, yo no puedo, es que yo no puedo irme a dormir si no se me está. Bueno, eso sería un buen ayuno, abstenerte de algo que haces todos los días, quizás pan, quizás café, quizás el té, quizás como decía Flor, la Coca-Cola, que puedas restringir de tu gusto, de tu carne, lo que tu carne te exige como parte de sí. Y ahí es donde tú le dices a tu carne, tú no tienes el control, la tiene el espíritu. Y entonces no necesariamente tienes que hacer un ayuno de dieta alimenticia. Si lo puedes hacer, qué bueno, es maravilloso. Participa de ese ayuno de la restricción de alimentos, pero también puedes ayunar de otra manera. El ayuno no es cuánto nos sacrificamos nosotros en la carne. El Señor Jesús ya se sacrificó, sino cuánto podemos buscar a Dios en oración durante nuestro tiempo de ayuno. Y una de las formas de no distraernos es no pararte a comer. O sea, eso es, no, eso es ayunar. O sea, no estar pensando, ay, ya es hora de comer. Miren, hay gente que ayuna y está esperando a ver que le dé la hora para ya terminar el ayuno, porque ya tiene hambre. Entonces, durante todo el ayuno se la pasó pensando, ay, quiero comer, quiero comer, quiero comer. No sirvió ese ayuno. Bueno, pero empieza por ahí, pues. Si puede, si esa es su manera de ayunar, empieza, pero empieza a hacerlo. Empieza a ayunar, empieza a buscar el propósito de Dios en tu vida. Si tú nunca has ayunado, si no te has acercado a Dios, si no crees en Dios y quieres conocerlo, el ayuno es un buen camino. No porque te haces salvo, sino porque dejas de pensar en ti, dejas de buscar lo que tú quieres, dejas de anhelar lo que tú quieres. Ok, espero te haya servido, Irma. Bueno, dice Irma, bueno, Flor nos dice, sí, mucho se va y viene. Sí, claro. La señal nos decía esta Flor, de que yo les decía, es que perdonen las interrupciones y nos dice Flor, sí, se va mucho, viene mucho. Sí, perdón, pero es que no hemos podido mejorar nuestro internet. Y luego con esto del temblor, creo que por la zona quedamos peor. Pero
bueno, hacemos lo que podemos con lo que hay. Irma nos dice, perfecto, se queda muy claro. Gracias, muchas gracias. Creo que tenía un concepto erróneo del ayuno y estoy segura de que primero Dios lo empiezo desde mañana. Bendecido sea, pastor. Gracias, Irma. Empiecen ayunando, empiecen restringiéndose algunas cosas y hemos visto muchos cambios, muchas vidas bendecidas. Se abre el entendimiento, dejamos de pensar en ese Dios castigador y malvado que está sentado en su trono y de un lado tiene un látigo, del otro lado tiene un palo para darnos. No, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Su gracia nos cubre. Jesús hizo el sacrificio por nosotros. Nosotros solamente estamos disfrutando por medio de la fe lo que Jesús nos ha dado. Nos ha otorgado sin que nosotros lo mereciéramos. Y sin embargo, a Él le plació dárnoslo. A Él le gustó la idea de dárnoslo y nos lo dio todo. Ok, oremos. Gracias por su compañía. Ya es tarde. Ya me pasé por varios minutos, pero les agradezco su paciencia de estar aquí escuchando y poniendo atención a esta conversación. Gracias, me decía por aquí, me lo brinqué el comentario de César, ya no veo su comentario, César, el último que mandó. Lo acabo de ver hace un momento y ahorita ya no lo veo. Pero, pero gracias, César, gracias por tu comentario. A ver si aquí lo encuentro. Un saludo, pastor. Buen mensaje. Gracias a Dios, César. Yo espero que les bendiga y les ayude y se animen a ayunar sin miedo, sin miedo. Es que no puedo cubrir las horas, es que tengo que trabajar. No, atrévanse a ayunar. Hagan un trato con Dios y digan, Señor, hoy me voy a llevar el trabajo, mi celular, porque lo necesito para comunicarme, pero no lo voy a abrir. Lo voy a apagar, voy a quitar el volumen. Hoy voy a ayunar de las noticias de la radio. Hay gente que no se puede subir al carro sin estar oyendo la radio, las noticias. Ayunen de eso, ayunen de redes sociales, ayunen de videos de YouTube, ayunen de los TikToks, ayunen de lo que puedan, ayunen, limpien su mente, limpien su espíritu, consagren su vida al Señor y descubran el propósito. Hay tantos distractores. La comida es uno de ellos. Anteriormente no había televisión y se la pasaba comiendo la gente y por eso había que ayunar. Pero hoy hay tantas cosas que nos distraen, no necesariamente la comida. Hay tantos dispositivos electrónicos que nos distraen, de los cuales también podrías ayunar. Y te va ese tiempo que dedicas al ayuno, a la búsqueda de Dios. Ahora no ayunes y te vayas a dormir. Dices, voy a ayunar y te la pasas durmiendo. No, no sirve de nada. Busca a Dios, ora, acércate al Señor y estoy seguro de que tu respuesta será diferente hacia el llamado de Dios, hacia el propósito de Dios en tu vida. Les amamos y les bendecimos. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Que Dios te bendiga. Si es la primera vez que escuchas un mensaje como este y te gustaría rendirle tu vida al Señor, decirle al Señor, ven a mi vida, quiero conocer de esto que están hablando en esta transmisión, quiero acercarme a ti, quiero buscarte a ti, Señor, quiero encontrarme contigo, Señor. Abre tu corazón ahora y ahí donde estás puedes cerrar tus ojos si no te causa ningún problema y no te pone en riesgo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y haz conmigo esta oración y dile a Jesús, ven a mi vida, Señor. Señor Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que he hecho mi voluntad y le he dado gusto a mi carne, haciendo lo que yo quiero todo el tiempo. Pero hoy quiero entregarme a ti, Jesús. Hoy quiero pedirte que vengas a mi vida y entres en mi vida y hagas en mí tu perfecta voluntad. Lléname de tu presencia, Dios, y lléname de tu voluntad. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tu gracia, tu favor y tu misericordia me sostengan. Hazme tu Hijo, perdona mis pecados y límpiame de mi maldad, de la iniquidad que se arraiga en mí. Yo quiero hacer tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, es tu primer encuentro con Jesús, escríbeme. Quiero ayudarte, quiero impulsarte, animarte a seguir por este camino maravilloso de la fe en Jesucristo y bendecir tu vida todas las veces que sea necesario y que todo el tiempo que me permitas estar en contacto contigo. Así es que un abrazo fuerte, familia, les queremos. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga abundantemente tu casa. Que la provisión generosa de Dios no falte nunca. Que siempre tengas alimento sobre tu mesa y que la gracia y el favor de Dios te haga prosperar generosamente y abundantemente.
que su propósito se cumpla en tu vida, que puedas encontrar la luz en tu camino cuando parezca que es más oscuro. El Señor ilumine tus pasos y su palabra te guíe. Que las decisiones que tomes cada día sean mejores, que tomes mejores decisiones todos los días con más sabiduría. Que la gracia, el favor y el poder de Dios te respalden en ellas, en las decisiones que tomes. Si la enfermedad ha tocado a tu puerta y ha llegado a tu casa, que el Señor te sane, porque Él ya nos sanó. Él ya sufrió nuestras dolencias y el castigo de nuestra paz ya fue sobre Él. Que seas sano por completo, pero que la enfermedad no vuelva, que así como llegó un momento, se vaya por completo. Y que si estás pasando por el momento de mayor tristeza y dolor de tu vida, el Señor sea tu consuelo y Él traiga paz a tu corazón. Bendigo tu vida, agradezco a Dios por tu compañía y ¿qué te parece si nos vemos el próximo domingo aquí en la cita desde el templo? El domingo estamos en el templo y me gustaría mucho que pudieras escuchar el mensaje que Dios tiene para ti del día domingo. Aquí estaremos a las 11 de la mañana en vivo en Facebook. Así es que acompáñanos, tómate el tiempo para estar con nosotros el próximo domingo. Les agradezco su compañía. Déjenos sus comentarios. Si hay algo que quieras comentarnos, algo que quieras decir, yo estaré leyendo tus comentarios en un momento más. Normalmente no contesto, pero será un gusto poderte saludar. Gracias, Flor. Gracias, Irma. Gracias, César. Gracias, Yaris. Gracias a quien veo, Vero. Gracias, Griselda. Gracias a todos. A todos. Si alguien omití y alguien no mencioné, le ofrezco una disculpa, pero sean muy, muy, muy bendecidos. Dios sea con todos ustedes. Estoy para servirles. Yo soy el pastor Axa Macedo de la comunidad Manto Nuevo y es un gusto estar aquí platicando con todos ustedes. Reciban un abrazo bien fuerte. Dios les bendiga y hasta la próxima. Nuestro cariño con todos ustedes. Bye.